Pearl Jam es una banda de grunge formada en Seattle, Estados Unidos de 1990. Nació después de que los guitarristas Mike McCready y Stone Gossard, junto con el bajista Jeff Ament, grabaron una serie de demos instrumentales que distribuyeron entre sus amigos y conocidos, con la esperanza de encontrar vocalista y baterista, siendo Eddie Vedder el compositor de las letras más sensibles que convirtieron muchos de estos demos en las canciones más legendarias de la banda. Aprovecho para pedirte que te suscribas y dejes tu like para seguir haciendo videos sobre nuevas bandas. Pearl Jam durante sus inicios serían los teloneros de Smashing Pumpkins y Red Hot Chili Peppers, pero no sería sino hasta el lanzamiento de su primer álbum, Ten, de 1991, que la banda irrumpiría con fuerza en el ámbito musical alternativo y los llevaría a ser considerados como uno de los más grandes e influyentes de toda la escena del movimiento grunge, al lado de bandas como Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y Soundgarden. Durante sus inicios, la banda se forjó una enorme popularidad que los ha caracterizado por rechazar diferentes prácticas de mercadotecnia, al grado de tener conflictos con MTV por censurar sus videos musicales, intentar boicotear a Ticketmaster por vender a sobreprecio los boletos de sus conciertos, y la rabia que provocaron en medios especializados como The Rolling Stone y la revista Times al rechazar sus conferencias de prensa y enfocarse en dar su música directamente a los fans, permitiéndoles grabar versiones alternativas de sus presentaciones sin la autorización de sus contratos. Estas son historias detrás de las canciones de Pearl Jam. Número 8. Rearview Mirror. Es la octava canción del segundo álbum de estudio Versus de 1993. El tema fue escrito por Eddie Vedder, siendo una de las primeras canciones en donde el vocalista tocaba la guitarra, y al final de la grabación se puede escuchar cómo el baterista arroja sus baquetas contra la pared lleno de frustración. Esto como respuesta a la cantidad exhaustiva de tomas que el productor Brendan O'Brien les hizo grabar para este tema. Eddie Vedder ha comentado que primero iniciaron componiendo la música y mientras buscaban la letra correcta, notó que la tonada era muy pegajosa y la forma en que ésta aumentaba su fuerza progresivamente le hacía sentir como si manejara un auto, como alejándose de algo malo, y esto le permitió componer la letra después de recordar algunas emociones del pasado de las que quería escapar. Se dice que Vedder escribió la letra como una forma de sacar la ira contenida después de recordar malas situaciones con las que creció en casa, principalmente relacionadas con su padre abusivo y que son entendibles en varias partes de la canción como Clearer Wants You, Where in My Rearview Mirror. Número 7. Daughter. Es la tercera canción del álbum Versus de 1993 y es una de las canciones más destacadas de la banda a nivel mundial y que consolidaría su carrera al ganar el premio Grammy en 1995 como mejor interpretación de rock hecha por un dúo o grupo con vocalista. Eddie Vedder ha mencionado que la letra de la canción habla sobre una niña con problemas para aprender que es maltratada por sus padres hasta llegar a rebelarse en contra de ellos. Esta sería una crítica a los padres con hijos que tienen dificultades de aprendizaje, llegando a ser tan estrictos con su educación que normalizan el golpearlos. La canción hace referencia a la frase "The shades go down" como el acto de bajar las cortinas de la ventana para que los vecinos no sepan qué sucede en el interior. Casi desde el lanzamiento de la canción se ha mantenido como un tema básico en todas las presentaciones de la banda, volviendo costumbre el terminar la letra y extender el fondo musical, permitiendo improvisar sobre ella. Esta parte fue nombrada por los fanáticos del grupo como el Daughter Tag, siendo uno de los más memorables la presentación en Saturday Night Live de 1994, en donde solo habían pasado 8 días desde la noticia de la muerte del líder de Nirvana, Kurt Cobain, y al final de esta canción, Eddie Vedder termina con la frase "Hey hey, my", haciendo referencia al tema de Neil Young, donde Kurt tomó la frase "es mejor quemarse que desvanecerse", misma que ocupó en las últimas líneas de su nota de despedida. Hey, hey, my.
Número 6. Yellow Ledbetter. Esta canción, dolorosamente melancólica, es una de las más escuchadas de la agrupación, a pesar de que nunca fue lanzada en sus álbumes de estudio y que se volvió popular después de ser seleccionada para formar parte del lado B del sencillo Jeremy de 1992. A pesar de ser una de las primeras canciones compuestas por la banda, esta fue descartada y no apareció en su álbum debut, y solo fue retomada por la agrupación para ser incluida en álbumes recopilatorios. El guitarrista McCready comentó que la canción surgió de una improvisación en el estudio y que realmente el cantante no tenía la letra lista, así que fue cantando lo que se le ocurría y la segunda toma grabada fue la que se lanzó. De igual forma, el guitarrista ha reconocido que los acordes de inicio, así como el ritmo, están inspirados en Little Wing de Jimi Hendrix, al igual que el solo de guitarra, mismo que la revista Rolling Stone incluyó en su lista de los 100 mejores solos de guitarra de la historia. La letra de la canción pareciera no tener un sentido concreto, además de ser diferente en sus presentaciones en vivo, ya que el vocalista suele cambiarla dando origen a una enorme lista de versiones no oficiales. Sin embargo, Eddie Vedder comentó en un chat en línea que la canción fue escrita en la época de la Guerra del Golfo, asegurando que es una canción antipatriótica. De igual forma, en 2008, después de una presentación en Nueva Jersey, Vedder respondió a una pregunta de la audiencia sobre el significado de la letra. Comentó que fue inspirada en el hermano de su amigo Tim Ledbetter, quien sirvió en la Primera Guerra del Golfo, y tiempo después su amigo recibió por correo una carta amarilla informando que su hermano había muerto en la guerra. Después, saliendo a caminar para asimilar la noticia, en el camino se encontraron con una bandera americana y gente saliendo de un Porsche. Cuando el amigo de Vedder les hizo el saludo de respeto a la bandera, estos no respondieron el saludo y lo miraban con desaprobación debido a su apariencia. Esto se refleja en el fragmento de la canción Oh yeah, can you see them out the porch? Yeah, but they don't wave. Una versión editada de la canción se utilizó en los últimos episodios de la serie Friends, en el momento en que Rachel sube el avión, siendo una de las primeras veces que la banda permitía el uso de sus canciones en diferentes programas de televisión. Ross, hi. It's me. That is so not how I wanted things to end with us. Número 5. Better Man. Es la 11ª canción del tercer álbum de estudio Vitalogy de 1994. En una entrevista, recordó lo lejos que llegó desde adolescente cuando escribió esta canción y se preguntaba si alguna vez alguien la escucharía. La canción habla sobre la complicada relación familiar que su madre sufría con su supuesto padre, quien más adelante sabría que era su padrastro. También hace alusión a su madre como una mujer sometida que soporta situaciones de abuso porque no puede conseguir un hombre mejor. Esto se repite varias veces en los coros She Lies and Says She's in Love with Him, Can't Find a Better Man. La canción fue interpretada en vivo por primera vez en San Diego, California, con su anterior banda llamada Bad Radio. Posteriormente, cuando fue grabada para Pearl Jam, esta fue rechazada por la banda por considerarla una canción pop y no fue incluida en el segundo álbum de estudio Versus. Esto hizo considerar a Eddie Vedder regalar la canción a un disco benéfico de Greenpeace. Sin embargo, el productor Brendan O'Brien sentía que era una canción pop descaradamente genial y logró rescatarla grabándola para el álbum Vitalogy. La letra tiene una fuerte conexión con la canción Alive, la cual trata sobre la infancia del cantante y su relación con su padrastro. Rolling Stone calificó la canción como una balada inquietante sobre una mujer atrapada en una mala relación. Eddie Vedder, al declarar que es un tema acerca de las relaciones abusivas, la ha dedicado en vivo, de acuerdo con sus propias palabras, al bastardo que se casó con su madre. Número 4. Even Flow. Es la segunda canción del álbum debut 10 de 1991.
La melodía fue creada bajo el nombre de The King como parte de los temas primarios que tanto los guitarristas como el bajista habían lanzado antes de darse a conocer como Pearl Jam. El riff principal fue creado por Stone Gossard, quien, inspirado por Stevie Ray Vaughan, compuso un riff de guitarra funk, aunque al final no quedaba como quería y se retrabajó muchas veces. Tanto el baterista Dave Cruzen como el guitarrista Mike McCready han declarado que la canción fue modificada unas 70 veces hasta volverse una pesadilla y llegar a odiarla. La letra de la canción, escrita por Vedder, describe a un hombre sin hogar que duerme en la calle y pide monedas a la gente, además de no saber leer y que ha desarrollado una enfermedad mental con la cual lucha por mantener sus pensamientos coherentes. En 2008, Vedder declaró que entabló amistad con un indigente llamado Eddie, que era un veterano de la guerra en Vietnam y solía ayudarlo comprándole comida. Vedder escribió la canción después de enterarse que el hombre había muerto mientras la banda estaba de gira. Algo curioso que pasa en sus presentaciones en vivo es que durante el solo de la canción, el vocalista siempre busca colgarse del escenario y en la mayoría de las veces se lanza hacia el público. Pearl Jam contrató originalmente al director Rocky Sheng para grabar el video musical de la canción antes de irse de gira por Europa. El guitarrista Stone Gossard tenía la idea de grabar a la banda dentro de un zoológico. Se hicieron los arreglos en una bodega abandonada y se grabaron a los integrantes individualmente y en grupo improvisando la canción. Sin embargo, al final se llegó a la conclusión de que fue una colosal pérdida de tiempo y dinero. Además de que el baterista Dave Abruzzese se lesionó las muñecas en una de las tomas y tuvo que realizar la gira con las manos entablilladas. Al final, el video oficial de la canción sería dirigido por el amigo de Gossard, Josh Taft, quien durante el concierto en el Teatro Moore de Seattle en 1992 estuvo grabando escenas de diferentes canciones, y en un momento del show, Vedder insistió que la presencia de Josh y sus cámaras eran tan intrusivas que detuvo el concierto y le gritaría el famoso intro. It's not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Taft dejó esa parte en la versión final, pero MTV siempre buscó cortarla de sus transmisiones. Número 3. Black. Es la quinta canción del álbum debut 10 de 1991. Es una de las canciones más emocionales de la agrupación y que al principio su sello discográfico insistía en lanzar como sencillo y video musical. Sin embargo, la banda lo consideraba una canción muy personal y no querían que se convirtiera en mercadotecnia. Aún así, la canción por sí sola logró alcanzar el número 3 en la lista de Billboard. La tonada, originalmente nombrada como Balada en Mi, pertenecía a los primeros temas compuestos para The Ghostman Project de 1990 y estaba a la espera de encontrar tanto un cantante como un baterista, y sería Eddie Vedder quien escribiría la letra mientras viajaba a Seattle después de ser invitado por la banda para formar parte de su alineación. La canción es una especie de monólogo que mantiene un hombre con el corazón roto, al ver cómo se aleja la persona a la que más amó y con la que mantuvo recuerdos de varios años. Se dice que la canción se basa en su propia ruptura amorosa con Bette Liebling, instrumentalista y cofundadora del grupo Hovercraft, con quien mantuvo una relación de 17 años que finalmente terminaría en el año 2000. En el libro Pearl Jam 20 de 2011, Vedder habló sobre el tema. La canción trata de dejar ir. Es muy raro que una relación resista la atracción gravitatoria de la Tierra y a dónde llevará la gente y cómo crecerá. He oído decir que no se puede tener un amor verdadero a menos de que sea un amor no correspondido. Es duro, porque entonces el más verdadero es el que no puedes tener para siempre. Número 2. Alive. Es la tercera canción de su álbum debut 10 de 1991.
La tonada fue compuesta por el guitarrista Stone Gossard mientras estaba en la banda Mother Love Bone y forma parte de los primeros temas lanzados en el demo de Ghostman Project, el cual distribuyeron entre sus amigos y conocidos con la esperanza de encontrar a un vocalista y un baterista. La letra de la canción fue escrita por Eddie Vedder, que a la edad de 26 años trabajaba como despachador nocturno en una gasolinería en San Diego, California. Su amigo Jack Irons, quien fuera de los primeros bateristas de la banda Red Hot Chili Peppers, le entregó una copia del demo de unos amigos que estaban formando una nueva banda. La letra inicia con una parte autobiográfica del cantante, cuando tenía 13 años y su madre le reveló que el hombre que conocía como su padre en realidad era su padrastro, ya que su padre biológico había fallecido. Después, la letra se convierte en ficción, asegurando que su madre, al extrañar tanto a su esposo, lo ve aún vivo en la mirada de su hijo, al grado de estar dispuesta a cometer incesto con él. El tema incluye un largo solo de guitarra ejecutado por McCready, quien declaró que copió el solo de otra banda que a su vez fue inspirada en Fight to One de la banda The Doors. Es muy notoria la influencia de Jimi Hendrix en el guitarrista, ya que suele usar un pedal wah-wah y una guitarra Stratocaster distorsionada. La revista Guitar World la colocó en el número 44 de la lista de los mejores solos de guitarra. La canción forma parte de una trilogía que, de acuerdo con Vedder, es una mini ópera titulada Mama-san, y que inicia con el tema de Alive, contando la historia de un joven que descubre que el hombre que creía que era su padre era en realidad su padrastro, mientras el dolor de su madre por recordarlo la conduce a una relación incestuosa con el hijo. El tema siguiente sería Once, que trata de un hombre que cae en la locura ocasionada por una adolescencia traumática y que lo lleva a cometer una matanza. Y finalmente la canción Footsteps mostraría al protagonista mirando hacia atrás desde una celda en prisión esperando ser ejecutado. Un accidente asociado con esta canción ocurrió durante el festival Roskilde en Dinamarca el 30 de junio del año 2000. Durante la presentación de Pearl Jam, la multitud se amotinó al grado de empujar gente encima de otra, terminando algunos aplastados por varias capas. La banda, al darse cuenta, dejó de tocar y pidió a la multitud que retrocediera para detener más accidentes. Sin embargo, se dice que mientras sacaban a los heridos, parte del público comenzó a corear la frase "I am still alive", sin saber que ya era demasiado tarde, pues al final se contaron 9 muertos entre los heridos. Este accidente tuvo una fuerte consecuencia en la banda, ya que canceló las siguientes 2 fechas y deliberadamente omitieron cantar Alive en el resto de sus presentaciones de ese año. Incluso la banda estaba considerando la separación, sin embargo, al final de las investigaciones se incluyó que el accidente fue causado por problemas técnicos en la organización y la banda, al ser absuelta, decidió continuar lanzando tiempo después el sencillo Love Boat Captain en 2003, como un homenaje a las víctimas del trágico hecho y a sus familias. Originalmente para Vedder, el cantar el coro I am still alive significaba una maldición que cargaba desde los cambios en su adolescencia. Sin embargo, el público con el tiempo cambió el significado, convirtiéndolo en una frase inspiradora que invita a superar las adversidades. El mismo Eddie Vedder declaró que el nuevo significado que el público le dio a su letra le permitió acabar con esa maldición. Número 1. Jeremy. Es una de las canciones más emblemáticas de la banda y que fue incluida como la 6ª canción de su álbum debut 10 de 1991. Tuvo 2 nominaciones al Grammy de 1993 por Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de Hard Rock. La letra narra una historia de la vida real sobre Jeremy Wade Della, un adolescente de 15 años nacido en Texas que el 8 de enero de 1991 tomaría la decisión de acabar con su existencia frente a 30 compañeros de su clase y su profesora. La noticia en el periódico dejó tan impresionado a Vedder que sintió la necesidad de hacer algo con esa acción, darle una reacción y darle más importancia.
así que compuso una canción hablando principalmente sobre la falta de atención de los padres, las burlas y bromas de sus compañeros que lo llevarían a cometer el acto. Existen dos versiones del video musical, el primero que muestra a la banda en blanco y negro tocando sobre una plataforma giratoria y que se pagó con el dinero del director Chris Cufaro. Sin embargo, al ser rechazado por Epic Records, no sería lanzado comercialmente. El segundo video, que sería considerado como el oficial, incluía a un niño actor en el papel de Jeremy y en el cual se pueden apreciar escenas del chico dibujando, corriendo por el bosque, peleando con sus padres y en el salón de clases, mientras se mezcla con varios close-ups de Eddie Vedder cantando. Al final del video se puede ver cómo Jeremy entra al salón de clases, le lanza una manzana a la profesora, saca del bolsillo un arma y se la coloca en la boca. Posteriormente cierra los ojos y la toma cambia enfocando a sus compañeros con las manos cubriendo sus caras y en los cuales se puede notar que sus uniformes están manchados de sangre. Este impactante video fue estrenado en agosto de 1992 y rápidamente se convirtió en un éxito con alta rotación en MTV. Sin embargo, la cadena proyectó una versión censurada en donde se corta la escena de la boca de Jeremy con el arma, y al retirar esta parte de la secuencia, la gente pensaba que el atentado habría sido en contra de sus compañeros. Un accidente asociado al video musical ocurrió el 2 de febrero de 1996, en la Frontier Junior High School en Moses Lake, Washington, cuando un estudiante de 14 años atentó contra su profesora de álgebra y dos estudiantes. Una vez que fue capturado, el estudiante declaró que había tomado ideas del video musical Jeremy de Pearl Jam, al igual que de otras series y películas. Como consecuencia de esto, la banda no volvió a grabar un video musical hasta 1998 para la canción Do the Evolution, el cual era un corto animado que fue dirigido por Kevin Altieri, conocido por trabajar en Batman la serie animada y creador del cómic Spawn. Después de la masacre de Columbine en 1999, el video musical fue prohibido en la televisión estadounidense, y solo en 2020 Pearl Jam lo publicó en su canal de YouTube sin censura, en conmemoración al Día Nacional de la Concientización sobre la Violencia con Armas. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estas bandas. Recuerda que también nos puedes dejar en los comentarios qué otras bandas o cantantes te gustaría ver en estos videos. Hasta la próxima.